Gracias por la invitación, pero en realidad fue más bien una propuesta. Y más bien pensaba aprovecharla para sugerir alguna reflexión sobre el tema de los planteamientos artísticos, los planteamientos políticos, la flexibilidad y la rigidez. Entonces, lo primero que les voy a mostrar es un corto, que es un trabajo que hizo Pedro Chaskel, se llamaba Érase una vez. Y esta es una película particularmente rara porque es una animación. Fue muy inusual, en mi opinión, con una libertad, con una flexibilidad en términos ideológicos, en términos retóricos, que se perdió en la década siguiente, en los momentos en que la sociedad chilena se fue polarizando ideológicamente y todos los aspectos de la vida se identificaron con la política como política partidista. Primero sobre la obra, ¿no? Es bien sorprendente porque es un dibujo, es una lámina, una sola lámina, donde Girolamo hizo estos distintos personajes, y es más bien la narración cinematográfica, la operación de registro, la que descompone, la que monta, la que secciona, y que va construyendo un itinerario que podría haber sido diferente. En esta idea de fragmentación, de composición y descomposición, de unidad y fragmentación, hay una reflexión también sobre las relaciones entre masa y sujeto, y relaciones sobre masa y sujeto que le conciernen tanto al arte como a la política, ¿no? El itinerario que hace el acto del poeta hasta convertirse en una institución, en una política, en un régimen, un cierto itinerario entre el acontecimiento existencial de un sujeto, la capacidad que tiene el arte o el lenguaje en general de comunicar, y la capacidad que tiene la conciencia y que también tiene el lenguaje de ir rigidizando, esquematizando, reificando, es decir, convirtiendo en una cosa, en último término en una máquina, aquello que originalmente tenía espontaneidad, originalidad y soltura, ¿no? Hay hartos materiales históricos aquí entre medio, ¿no? Habrán advertido que existen materiales de audio que nos recuerdan los discursos de Hitler en las películas de Leni Riefenstahl sobre el encuentro de Nuremberg del Partido Nacional Socialista, ¿no? A comienzos de los 30. Otro elemento más está la voz de Nelson Villagra, que es bien interesante. La función del narrador va a ser una característica importante para la época, y el narrador es aquel vocero oficial, aquel sujeto que tiene la capacidad de imponer una cierta lectura sobre las imágenes. Por lo tanto, también es un sujeto que está entre el término individual, particular, y esa voz hipotéticamente representativa de todos, que pueden eventualmente ser nadie o puede ser una sola conciencia, ¿no? Esta es una película anómala, no volvió a producir el cine chileno en el periodo cortos de animación de este tipo, ¿no? Cada vez estas operaciones estéticas fueron convirtiéndose más repelentes en un medio cultural donde la reflexión sobre la contingencia obligaba a vincularse con los objetos directos, reales. Por lo tanto, las elaboraciones estéticas parecían cuestiones lujosas, secundarias, periféricas. Y para invitar a una discusión final, les quiero mostrar ahora otra obra que es totalmente diferente. Es un largometraje de Pier Paolo Pasolini. Se llama Salò, las 120 jornadas de Sodoma. ¿Por qué traje esta película? Bueno, cuando la película se exhibió, el teórico y semiólogo francés Roland Barthes
escribió un texto en donde oponía a Sade contra Pasolini. Le parecía que la película de Pasolini era una película en sus objetivos políticos no lograda, que dice en relación con desenmascarar la violencia de la burguesía, desenmascarar la complicidad de la burguesía con diversas formas de violencia, diversas formas de depravación. La crítica tiene que ver con la opción de Pasolini por la literalidad en la transposición del texto. Y en esa literalidad hay una frustración del programa de denuncia política de Pasolini, porque el discurso se reduce al efectismo de la violencia y genera un tipo de reflexión que reduce el ejercicio de la violencia o se lo asigna a unos pocos sujetos. ¿Cuál es la reflexión que hace uno? Estos fascistas comen excremento. Estos fascistas torturan a los muchachos del pueblo, a gente inocente. Luego, yo no torturo a nadie, yo no como excremento, luego yo no soy un fascista. Una lógica que es el resultado de situar un discurso crítico en su extremo, en su límite más radical. Luego, el sujeto que recibe el discurso no se siente identificado con ese planteamiento, porque él no habita, él no encarna, él no representa dramáticamente esa acción límite, que además es ineficaz porque el medio que recibe estos discursos, eso es lo que quiere. Eso es lo único que advierte como crítica política. El medio regentado por la prensa, la televisión, los grandes monopolios económicos, no tiene capacidad para discernir e instrumentalizar los discursos más ambiguos, los discursos más complejos. Su inteligencia es muy limitada, su inteligencia demanda todo el tiempo discursos que sean capitalizables como efectos de espectáculo. Por eso le conviene la crítica más radical, la crítica más violenta, el acto más extremo, porque ahí sí lo puede capitalizar y está en la sintonía del espectáculo. Eso.